Muy bien, estamos leyendo la palabra de Dios y estamos compartiendo los salmos, unos salmos que están en la palabra de Dios, y hoy toca compartir el salmo número 99 y también el 100, así que vamos a compartirlo juntos. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, hay tres preguntas que quiero lanzaros, ¿vale? También hacérmelas a mí mismo, tres preguntas que las iremos recordando. La primera pregunta, ¿verdad?, es ¿a quién imito? ¿A quién imitamos? ¿Tú a quién imitas en la vida? ¿A quién imito yo en la vida? La segunda pregunta es, cuando tengo una necesidad, ¿a quién acudo? Y cuando quiero ayudar a alguien, ¿a quién acudo? Para encontrar los recursos necesarios. Y la tercera pregunta es, ¿qué me motiva en la vida? ¿Qué me motiva la vida? ¿Cuál es mi ilusión por vivir? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo en la vida? ¿Qué me ilusiona en la vida para vivir? Entonces, son preguntas muy, muy interesantes que encontramos precisamente en este Salmo número 99 y también en el Salmo 100, ¿verdad? ¿A quién invito? También a quién acudo y para quién vivo. Bueno, ya sabéis que en la vida siempre tenemos modelos, ¿sí o sí? Sí, claro, ¿no? Por un lado están nuestros padres, son modelos para nosotros cuando crecemos, les imitamos en muchas cosas, nos enseñan, a veces también en la escuela los maestros, los profesores, las profesoras, suelen ser a veces modelos, de alguna manera están por encima, les vemos mucho más listos que nosotros, con más experiencia, y ahí pues son una referencia como modelos también. En la sociedad, con todas las noticias que tenemos y las revistas del corazón y todas esas historias, por los personajes ahí salen, y hay muchos modelos de estilos de vida, algunos de ellos nada recomendables, en absoluto recomendables, pero están ahí, salen por la televisión, por todas partes. Y hoy en día, con el tema del Internet, hay la figura de aquellas personas que se llaman influencers, es decir, personas que crean influencia sobre los demás, ¿vale?, que se filman, graban ellos mismos sus propias filmaciones, las cuelgan en YouTube, en Internet, y ahí exponen sus ideas, sus opiniones, sus propuestas, y la verdad es que tienen mucho éxito. Hay gente, sobre todo la gente joven, ¿verdad?, sale algún personaje de estos y les habla de cualquier tema y lo escuchan, casi se lo creen, y también muchas veces les imitan la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de ser, de hacer y su comportamiento. Así que, sin duda, estamos rodeados de un ambiente en el que todos sufrimos influencias, y también tenemos modelos que observar y que ver, ya sea para imitar o para no imitar. Pero aquí el Salmo 99 nos está haciendo una propuesta de a quién debemos de imitar, a quién debemos de acudir y a quién debemos y para quién debemos de vivir. Entonces es un salmo muy, muy bonito. Ya sabéis que hemos estado viendo la historia es muy bonita. ¿Os gusta la historia? ¿Sí? Bueno, la historia es muy bonita. Entonces el pueblo de Israel, ese pueblo que vive ahí, en el territorio de Israel, que existe desde hace ya pues tantos y tantos años, pues tuvo su historia de reyes, una historia de reyes, de algunos reyes que empezaron con el rey, ¿cuál fue el primero? Saúl. Luego David. Luego, vale, los demás ya no os los pregunto, pero esos tres primeros los conocemos bastante bien. Y tuvieron otros muchos reyes. Y esos reyes de alguna manera tenían que guiar al pueblo siempre hacia amar a Dios, honrar a Dios y guardar los mandamientos de Dios y las leyes de Dios. Algunos más o menos hicieron bien ese trabajo, encaminaban al pueblo hacia el respeto a Dios, ¿verdad?, el honrar a Dios, el guardar sus palabras, pero otros muchos no, se descuidaron y hacían todo, absolutamente todo lo contrario. El modelo de rey que tenían, de alguna manera el mejor de todos ellos, fue el rey David. Y el rey David era como la referencia, como el modelo para los demás reyes. Y una de las cosas en el Salmo 72 que Dios dice para cómo debe de ser un rey,
Dice el versículo, por ejemplo, 12 del Salmo 76, que un rey, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el verso 1 dice, Dios, da tus juicios al rey, tu justicia también al rey. ¿Para qué? Para que luego el rey, con esa sabiduría de Dios, esa justicia de Dios, ¿verdad?, pueda juzgar bien a su pueblo, pueda no hacer discriminación, pueda ayudar para que traiga paz también a su pueblo, traiga justicia a los demás, a los afligidos, a los hijos de los pobres, y también para que les defiendas de aquellos que les oprimen. Y el versículo 12 del Salmo 72 es muy bonito. Dice, porque un rey que imita a Dios es un rey que librará al necesitado cuando clame, es un que también al afligido y al que no tiene quien le auxilio le dará la ayuda. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará la vida de estas personas de la opresión y de los opresores, de los que hacen violencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida de esas personas, aunque sean los más pobres, los más humildes, tiene un gran valor para Dios. Así que Dios es un Dios que quiere que le imitemos, y quería que los reyes de Israel le imitasen para que fueran reyes que trajeran bendición y bienestar al pueblo, trajeran paz y sobre todo trajeran prosperidad, pero protegieran a aquellos que eran más débiles, más frágiles, más necesitados, y pudiera sobre todo cuidar de ellos. Así que Dios es un Dios que a sí mismo quiere que le imitemos. Y dice el Salmo 99, que vamos a él ahora en estos momentos y vamos a leerlo. Dice, ¿lo tenéis ahí? Oh, ¿lo podéis poner en la pantalla? Pues mira, si lo pones en la pantalla vamos a leerlo todos juntos, y así, además de tenerlo en nuestras Biblias, también lo vemos. Y repito que este Salmo nos plantea estas cuestiones, ¿no? No puede ser de ponerlo en la pantalla. Pues mira, dice el Salmo 99, los que tenéis la Biblia lo vamos a leer juntos, a veces las traducciones cambian un poquito. Dice que empieza con una frase, el Señor reina, Dios reina, es decir, Dios se presenta como rey. Hay otros salmos, justamente salmos que están un poquito más atrás de este, que también hablan de la misma, empiezan de la misma manera. Por ejemplo, el Salmo 93 dice también, el Señor reina. Así que Dios se presenta como un rey, como alguien que tiene poder, alguien que gobierna, alguien que tiene autoridad y alguien que tiene un reino, porque todos los reyes tienen un reino. El Señor reina, por lo tanto, las naciones, las gentes, los pueblos deben de respetarle, porque está sentado, dice, sobre los querubines. Los querubines, así es un poquito la idea, los que conocéis un poquito la historia del pueblo de Israel, que en el templo había un arca, encima del arca había unos querubines, que como unos ángeles, unos arcángeles, Dios está sobre ellos, dando a entender que Él está por encima de lo mejor y lo más santo, Él todavía está por encima de todo eso. Versículo 2, el Señor es grande y exaltado sobre todos los pueblos, por lo tanto, alaben tu nombre grande y temible, porque eres santo. Y os quiero hacer notar que por 3 veces este salmo hace esta referencia. Dios es un Dios santo. Y os quiero llevar un poquito a esto, ¿verdad? Él es un rey, Dios gobierna, pero su carácter es la santidad. La santidad. ¿Qué queremos decir que cuando Dios es santo? Pues queremos decir que Dios está apartado de todo mal, de toda maldad, de toda injusticia. Queremos decir que no hay nadie como Él, no hay nadie, absolutamente nadie que se pueda comparar con Él. Él está por encima de todos, es mejor que todos, está en la posición más excelente. Él está infinitamente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y en poder, en perfección y en rectitud. Se nos dice aquí el versículo 4, mirad, el poder del rey ama la justicia. Es un poder, el poder de Dios, que es un poder que surge, que va combinado con su amor. Quiere decir que nunca será un poder para oprimir, para hacer daño, para perjudicar, para menospreciar, sino al revés, es un poder para ayudar, porque es un poder que se combina con su amor. Y el amor de Dios es lo que le lleva
atraer a la bondad y a traer bendición y ayuda a todo aquel que se acerca a Él. Por lo tanto, es un Dios todopoderoso. Y nosotros, dice la palabra de Dios, somos hijos de este Rey Santo. Por lo tanto, de alguna manera, lo que nos hemos de plantear nosotros también es, ¿a quién vamos a invitar? ¿Cómo hemos de ser nosotros? Si Dios, nuestro Dios es santo, ¿cómo hemos de ser nosotros? Santos. ¿Qué nos dice Primera de Pedro en el capítulo 1 y versículo 16? Sed santos porque yo soy santo. De tal palo, tal astilla, dice el refrán español, ¿verdad que sí? Pues quiere decir que si nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, nuestro Rey, es santo, nosotros también debemos ser santos. Es decir, nosotros también debemos de vivir en integridad, en honestidad, como es Él, en simpatía hacia los demás, en perdón hacia los demás, porque se nos dice más adelante, versículo 8, que Dios es un Dios perdonador. Nosotros debemos tener una sana moralidad, debemos de tener generosidad hacia las demás personas. Es decir, un Dios que ama la justicia y hace el bien, nos enseña a nosotros que también debemos de amarnos y de hacernos el bien, ayudarnos los unos a los otros. Dios, por lo tanto, es un Dios que hemos sido apartados para Él, le pertenecemos completamente a Él. ¿Cuántas experiencias, queridos hermanos y amigos que estáis en esta mañana aquí, podéis decir, que seguro que muchas, de gente que os ha ayudado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien que nunca en la vida nadie le haya ayudado? Le ha ayudado, ¿verdad que sí? Todos hemos recibido la ayuda, primeramente de nuestros padres, luego de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la iglesia, ¿verdad? De vecinos, de gente. Bueno, ese es un ejemplo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese es un Dios que nos ha ayudado y por eso debemos nosotros de ayudarnos los unos a los otros. Tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué os parece que hizo Jesús? ¿Se preocupó por las personas? ¿O se despreocupó? Se preocupó. ¿Se acercaba a las personas? ¿Les preguntaba qué necesitaban? ¿Recuerdas yo una de las veces que se encontró con una persona necesitada, ¿verdad? Un paralítico le dijo, a un ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Y aquel hombre le dijo, que recobre la vista. Y entonces él le dijo, ve, recobra la vista. Porque Jesús siempre te hace la misma pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Porque mirad, Dios es un Dios que no nos dará lo que merecemos, porque normalmente no merecemos lo que Él nos puede dar. Pero Dios siempre nos hará la pregunta y te hará la pregunta, ¿qué necesitas? Porque Él tiene poder y bondad y amor para darte según tu necesidad. Así que, ¿a quién vamos a imitar? Vamos a imitar a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial, porque Él es santo y nosotros también debemos de ser santos como Él. Y la segunda cuestión que nos plantea este salmo es ¿a quién acudimos cuando tenemos una necesidad? ¿A quién clamamos? ¿De quién depende nuestra vida y nuestras necesidades? ¿Quién las va a suplir? Y dice que, por lo tanto, ¿a quién oramos nosotros? Y nos dice este salmo que aunque Dios está apartado de todo mal y de toda maldad, sin embargo, a nosotros y a toda la humanidad, aunque somos pecadores, Dios nos escucha, Dios nos responde, Dios nos atiende, Dios nos ama, Dios nos perdona y Dios nos da lo que necesitamos. Y mira lo que dice, y pone el ejemplo de 3 personajes de la Biblia. Habla de Moisés, habla de Aarón y habla de Samuel. ¿Recordáis quién fue Moisés? ¿Cómo lo definiríais? ¿Qué fue Moisés? ¿Qué hizo? Sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, lo liberó y lo lideró. Y este hombre, Moisés, como líder de Israel, como el que iba delante de Israel, hizo esta gran obra. Y este hombre, Moisés, fue un hombre que muchas veces se encontró con la necesidad de pedirle a Dios que tuviera misericordia para el pueblo de Israel. ¿Lo recordáis?
¿Cuántas veces el pueblo de Israel le fallaba? Dice, fallaba más que un petardo de esos que nunca explota, ¿vale? O sea, fallas más, dice, que una escopeta de feria. ¿Sabéis esas escopetas de feria que te dispara y si lo derribas tantas veces, pues tienes un regalito? Pero claro, esas escopetas están trucadas. O sea, tú miras, pero no mira para allá, ¿sabes? Entonces, claro, es difícil de acertarlo. Pues dice, fallas más que una escopeta de feria. Entonces, en ese sentido, el pueblo de Israel fallaba muchas veces a Dios, como fallamos nosotros. ¿No te parece? Por lo menos yo le fallo muchas veces a Dios. Entonces, frente a esa situación, Moisés necesitaba interceder muchas veces por el pueblo de Israel. Necesitaba acudir a Dios y decirle, Dios, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que le has dado vida a este pueblo, lo has sacado de la esclavitud, es tu pueblo, lo quieres, lo amas, lo cuidas, lo proteges y te falla, pero ten misericordia de este pueblo y levántalo, perdónale, restáuralo de nuevo, ¿verdad? Y Dios respondía. Aarón, ¿quién era? Bueno, además de ser hermano de Moisés, ¿qué función tenía? Sacerdote, era el sumo sacerdote, ¿verdad? Era el que y ese concepto de sacerdote era aquel que intercede, ¿verdad?, delante de Dios en favor del pueblo y en favor de los hombres. De nuevo esta función de interceder. Por eso dice este Salmo versículo 6, Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, los sacerdotes de Dios. Y luego nos habla de otro personaje, Samuel. ¿Quién fue Samuel? El primer, ¿sí? Y el primer profeta, efectivamente, el primer profeta. Los profetas empezaron con Samuel, ¿y cuál fue el último? Al estilo del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista, el primero fue de la dinastía de los profetas del Antiguo Testamento, Samuel, y acabaron con Juan el Bautista, el último de los profetas al estilo del Nuevo Testamento. Luego vinieron los profetas dentro de la iglesia cristiana. Y Samuel también fue un hombre que tuvo que interceder muchas veces por el pueblo de Israel. Por ejemplo, tenemos en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, esta frase. Dice Samuel, que el Señor me libre de pecar contra él, dejando de orar por vosotros. Es decir, de que en un sentido, queridos hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que este Dios que nos dice aquí que es cercano, mirad lo que va diciendo el versículo 6. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, Samuel entre los que invocaron el nombre de Dios. Ellos clamaron al Señor y Dios les respondió, un Dios que responde. Les habló en la columna de nube, Dios habla. Guardaron sus testimonios y el estatuto que les dio. Ellos obedecían a Dios y le eran agradables. Oh Señor, nuestro Dios, tú les respondiste, Dios responde al clamor y a las oraciones. Fuiste para ellos un Dios perdonador, un Dios que perdona todas nuestras ofensas contra Él, aunque también es un Dios vengador de las malas obras, por eso tiene que castigar y corregir cuando hacemos aquello que no le agrada. Por lo tanto, dice, exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Frente a este Dios, por lo tanto, que es cercano y presente, que responde cuando le pedimos, que habla, que nos enseña, que nos corrige, que nos perdona, que nos rectifica y nos disciplina cuando lo necesitamos, es a ese Dios al que debemos de clamar y acudir continuamente, cada uno de nosotros en nuestras circunstancias y en nuestras necesidades, orando por nosotros, pero sobre todo también orando, intercediendo por los demás también, ¿verdad? Tenemos de nuevo el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús es aquel que intercedía delante de Dios en favor de las gentes. ¿Cuántas veces Jesús, dice la palabra, iba a dónde? Al monte, se retiraba y a veces durante toda la noche él se pasaba orando a Dios, intercediendo por los apóstoles, intercediendo por los que creían en él, pero también intercediendo por todas las personas para que pudieran llegar a él. Y sabéis que es interesante saber que ese Dios perdonador nos perdona
por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y porque Jesús hizo algo para que pudiéramos ser perdonados. Muy bien. ¿Y qué acabamos de recordar? Mirad, el sacrificio de Jesucristo por nosotros, ¿vale? La sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús, ese cuerpo que fue ofrecido en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, y esa sangre que es su vida, que fue dada también a nuestro favor para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Que sepamos siempre que el perdón de Dios no es gratuito. Nosotros lo recibimos por gracia, sí, pero a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Entregar a su Hijo a la muerte, una muerte cruel, ¿vale? Despreciado de todas las personas, ¿verdad? Acusado injustamente, y Él lo sufrió por amor a nosotros. Y gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, y ahora está en los cielos intercediendo por nosotros, es gracias a Él que Dios es un Dios perdonador. Y Dios escucha nuestras oraciones, porque Jesucristo ejerce actualmente un ministerio. Él es nuestro mediador para con Dios y nosotros. Él es el sumo sacerdote actual, que dice que en su trono podemos acudir para hallar la misericordia, la gracia y el oportuno socorro para nuestras necesidades. Por lo tanto, acudir a Dios y en nuestras necesidades es huir de nuestra autosuficiencia. Es decir, es reconocer que nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar aquello que necesitamos, pero que sí lo podemos recibir de Dios y dependemos de Él. Es también acudir a Dios para interceder, es dejar nuestra indiferencia. Es decir, que tú, mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi amigo, mi familiar, no me es indiferente. Me preocupa, me intereso por él, quiero su bien. Reconozco que tiene necesidades y por lo tanto voy a interceder a Dios en favor de ellos. ¿Veis la idea? Así que esta oración a Dios es una oración que nos libra de la autosuficiencia y nos libra también de la indiferencia. Y debemos de comprometernos con nuestro corazón, amando a las personas y también con el poder de Dios para poder acudir a Él siempre en oración. Y luego tenemos el Salmo 100. Y el Salmo 100 nos plantea la tercera cuestión que hemos planteado en esta mañana. Hemos visto, ¿verdad?, a quién invitamos, a un Dios que nos ama, un Dios que es nuestro Padre, un Dios que es santo, y nosotros queremos ser santos como Él. ¿A quién acudimos en nuestras necesidades? A Dios, a nuestro Padre Celestial. Acudimos porque Él nos oye, nos escucha, responde, provee, nos ama, nos perdona, y ya sea para perdonar nuestros pecados o suplir nuestra necesidad, acudimos a Él. Y no solo por nosotros, sino también por los demás. Y la última cuestión que nos plantea el Salmo 100, ¿qué me motiva para vivir? ¿Qué me hace feliz en la vida? ¿Qué me hace disfrutar? ¿Qué me da alegría? ¿Qué me da sentido a la vida? Y mirad, el Salmo 100 es un salmo extraordinario, porque nos dice que el verdadero sentido de la vida y vivir la vida realmente feliz y plena es cuando la vida la dedicamos para Dios, la dedicamos al servicio de Dios. Nos damos cuenta que no somos nuestros, que somos de Dios, que Él nos ha comprado al precio de la vida de su propio Hijo, el Señor Jesucristo, y que por lo tanto somos de Él, y que el sentido de nuestra vida, la felicidad de nuestra vida, el gozo de nuestra vida es vivir para Él y servirle a Él. Por eso dice el Salmo 100, aclamad con júbilo a Dios, al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios, que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. ¿Te has creado tú a ti mismo? ¿Me he creado yo? ¿Yo me puedo dar la vida? No me puedo dar la vida. ¿Me entendés la idea? Toda viene de parte de Dios. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿A quién pertenecemos?
Al Señor, pertenecemos a Él. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Como dice, servid al Señor con alegría. Dedicad vuestra vida al Señor. Dedicad vuestra vida a aquel a quien le pertenecéis. Entreguémosle nuestra vida cada día. Busquémosle a Él, sirvámosle a Él y hagámoslo con alegría, con una profunda motivación, una alabanza gozosa, un servicio gozoso, una obediencia gozosa para vivir motivados para el Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, la gratitud, y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. A este Dios que es bueno, que es misericordioso, que es fiel, que nos ha comprado con el precio de la vida de su propio Hijo, ¿verdad? Que nos ha creado, que nos ha dado vida, ese Dios es el que realmente es nuestra motivación para vivir. Vivimos para Él, vivimos para agradarle a Él, para servirle a Él, para obedecerle con deleite, ¿verdad? El Señor Jesucristo también nos mostró este estilo de vida, ¿sí? Él quería agradar siempre ¿a quién? A su Padre Celestial. Dice, yo no busco la gloria de los hombres, no me importa para nada. Lo mismo me da que los hombres me alaben como que me desprecien, lo mismo me da. Yo no vivo de eso, no vivo de eso. Yo vivo de agradar a mi Padre Celestial. Yo vivo de complacer a mi Padre Celestial, porque mi gozo, el sentido de mi vida, la alegría de mi vida es agradar al Padre. Porque cuando agradamos al Padre, todas sus bendiciones que hacen, vienen sobre nosotros, sí o sí. A ver, padres, cuando un hijo vuestro os obedece de esa manera y que os pone contentos, que os pida lo que queráis, ¿no? Pero se lo dais todo, ¿verdad que sí? Porque ¿qué? Un hijo que complace a los padres, hijo mío, ven aquí, ¿qué quieres? ¿Verdad? ¿Qué necesitas? ¿No? Pues así es nuestro Padre Celestial. Cuando le servimos a Él, cuando le dedicamos a Él, pues Él lo hace. Así que, hermanos, qué buena la palabra del Señor, qué bueno estos Salmos 99, 100, qué buena toda la palabra de Dios. Y hoy Dios nos está retando, realmente, y hazte esta pregunta ahora, de verdad, de todo corazón. Yo me la hago también, ¿no? Manel, ¿a quién imitas en la vida? A maestros que has tenido, a cantantes, a políticos, a influencers, a gente que conoces, o a Dios, tu Padre Celestial. Pues a mi Padre Celestial quiero imitarle, ¿no? ¿A quién acudo cuando tengo necesidad? A mi Padre Celestial, ¿verdad? ¿De quién me deleito en la vida? De servir a mi Padre Celestial también. Así que vamos a acabar con el Salmo número 100, pero primero voy a proponeros algo que ya sabéis que yo no suelo hacerlo, pero que el mundo lo hace, Carla nos invita, y yo creo que es bueno acabar la reunión así. ¿Qué os parece, hermanos, si hemos visto que debemos de ayudarnos, orar unos por los otros? ¿Por qué antes de cantar el cántico, 2 minutitos, nos ponemos de pie, por favor, nos ponemos de pie? Y al que tenemos al lado, de verdad, a mí me bendice mucho este tiempo, acabar la reunión así. Al que tienes al lado, ora por él.